algo le pasa a Hugo y a Sebastián. Hugo y Sebastián son padre e hijo y salieron de pesca en una embarcación rústica, de esas que son como de madera. 20 días después de regresar de su paseo, presentaron unas lesiones. Se formó una bolita, eso decía uno de los pacientes, realmente eso lo describía el hijo, se le desarrolló una bolita dura y profunda que el médico traduce, se apareció un nódulo que era indolora, pero palpable. Con el tiempo, esas bolitas se fueron haciendo blandas, superficiales, y la piel que la recubría se volvió roja, hasta que finalmente esos nódulos se rompieron, dejando úlceras sin pus o con poco material purulento. Como había material purulento, algo de ese material purulento, el médico pensó una infección bacteriana y les envió antibióticos, pero no mejoraron y por el contrario la lesión de Hugo que era en la cara era cada vez más extensa y aunque la úlcera parecía cerrarse, la piel era irregular, con costras, escamas, tenían un aspecto verrugoso. En Sebastián, la lesión que era en la mano presentaba ya no uno sino varios nódulos con úlceras pequeñas casi cerradas. Algunas de estas lesiones presentaban la piel lisa pero infiltrada, eritematosa, y otras presentaban escamas gruesas. Además, aparecieron nuevos nódulos alrededor y a lo largo del brazo. Uno de estos nuevos nódulos, el más grande, ya se está rompiendo, como ocurrió con la primera lesión. Si se acuerdan que se volvió blandita y suturó. Yo no les voy a mostrar la fotografía de Hugo, porque resulta ser que Hugo es un médico, un cirujano plástico, pero les voy a mostrar una lesión de otro señor en la cara. Esta es la lesión que iba creciendo por continuidad en Hugo. Algunas lesiones todavía se veían ulceradas, otras con piel recubierta por escamas y costras, pero esto creció por continuidad. Esta es la lesión de Sebastián, donde hay varios nódulos, algunos recubiertos de costras con aspecto verrugoso, y cuando se drena sale un material pseudohemático y a veces purulento. Si uno palpara, si ustedes pudieran palpar desde allá, hay nuevos nódulos, pero este creció más y ya se está rompiendo con estos nódulos iniciales. Si ustedes ya habrán visto esta micosis, nosotros podríamos preguntar ¿a cuál micosis corresponde? Si corresponde a una cromoblastomicosis, esporo, cándida, tiña corporis o granuloma de Macochi. Vamos a analizar una por una. Una cromoblastomicosis es una micosis de evolución crónica, donde es extrañísimo que uno encontrara material purulento. Generalmente hay lesiones de aspecto muy verrugoso que conforman o una placa
o muchos nódulos y evoluciona por años. Es extrañísimo que formara esa lesión como la formó Sebastián. A lo largo del plazo de tortura de ellas aparece. Entonces la evolución no corresponde. Ese aspecto con la distribución de los vasos linfáticos no la hace crónica. En cambio, la esporotricosis es copia fiel de lo que acabamos de decir, tanto de una esporotricosis fija, que es la que tiene Hugo, como de una esporotricosis linfangítica, que es la que tiene Sebastián. Pero acabamos de mirar las otras lesiones. La candidiasis cutánea empieza como pequeñas vesículas, pápulas que se rompen, que dejan un techo custodiado, que muchas de esas vesículas se juntan formando una placa que usted la mira con aspecto descamativo, pero no son exudativas, mucho menos purulentas, no se parecen en nada. La tinea corporis, como tal, da lesiones que pueden ser inicialmente una placa infiltrada descamativa, pero que luego, y que uno no palpa previamente un nódulo, y que posteriormente esa lesión puede evolucionar a dejar un centro limpio y una periferia descamativa, eritematosa e infiltrada. Si fuera un pliegue, cosa que no es aquí, podría formar una lesión que es una placa eritematosa infiltrada con bordes definidos. El granuloma de Mahochi se puede parecer a esto, pero no es muy raro que sea como tan ulcerado. Y los nódulos se forman, pero al revés. El nódulo se va formando a través del tiempo a medida que evoluciona la lesión. Y el granuloma de Mahochi es doloroso. Es una variante de tinea corporis. ¿Sí? Generalmente porque la implantación del ojo es más profunda. Entonces la evolución no corresponde a la historia que acabamos de ver, y mucho menos el granuloma de Mahochi va a dar esta secuencia linfática. Entonces por eso nos podemos descartar las demás. Entonces acabo de hacerles otra modalidad de pregunta. Seleccione cuál, diga por qué y diga por qué elimino los otros. ¿Cierto? Entonces vieron que yo les expliqué por qué sí o por qué no, y en qué se parecen o diferencian. Entonces vamos a hablar de la esporotricosis. La esporotricosis hace parte de las micosis consideradas micosis subcutáneas, porque el hongo se implanta en el tejido celular subcutáneo y luego, por un fenómeno de eliminación transepitelial, llega a la superficie. Las micosis subcutáneas son consideradas de implantación traumática por hongos que tienen un hábitat exógeno, y ese hábitat exógeno está relacionado en muchos casos con material vegetal. Entonces generalmente el trauma es con astillas, con ramas que contienen el hongo. Estas micosis subcutáneas tienen una evolución subaguda o crónica. Esporotricosis sería subaguda, aunque a veces crónica. En cambio, cromoblastomicosis es siempre crónica, años. Es la evolución de esta micosis.
En todas las micosis subcutáneas predomina la respuesta granulomatosa crónica, es decir, con células gigantes, linfocitos, salvo en una, que es el micetoma. En el micetoma predomina una respuesta de tipo biótico con abundantes polimorfios, aunque también hay en menor proporción células gigantes, linfocitos, plasmocitos, conformando pequeñas granulomas. Las demás, todas tienen un predominio de respuesta granulomatosa, pero no exclusiva. Entonces, ¿cómo es el cuento? Si miramos micetoma, es la que tiene más supuración, la que tiene menos pneumomicosis y cigomicosis subcutánea. Y cromoblastomicosis y esporotricosis son mixtas, teniendo tanto granulomas como microabscesos. Pero comparemos las dos. ¿Quién es más supurativa? Esporo. Cromo, mucho menos. Y estas micosis subcutáneas rara vez se diseminan. Generalmente se quedan localizadas en el tejido celular subcutáneo. Sin embargo, cromo y esporo no comprometen hueso en su forma subcutánea, a diferencia de micetoma, que a medida que progresa provoca lesiones óseas con lisis y mucho más frecuente cuando el agente etiológico pertenece a los actinomicetales. Entonces aquí tengo que añadir una cosita. Micetoma puede ser producido por hongos o por bacterias pertenecientes a los actinomicetales. No se disemina, no que compromete hueso. Compromete hueso, micetoma con mucha frecuencia. Las demás no, siempre y cuando son una micosis subcutánea. Cuando lleguemos a esporo me va a entender esa aclaración. ¿Listo? Entonces ya sí vamos a entrar a la esporotricosis. La esporotricosis es la micosis subcutánea más frecuente en Colombia, con un agravante: es clínicamente muy difícil de diferenciar de la leishmaniosis. Ustedes no han visto todavía parasitología, sin embargo seguro que se han escuchado el nombre leishmaniosis. Es muy frecuente en Colombia y se parece a esporo. Entonces siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial. Y las áreas donde encontramos esta micosis a veces coinciden, no siempre, pero a veces coinciden. Hasta hace poquitos años se creía que había un único agente etiológico, y seguro que muchos de los textos que ustedes tienen solamente hablan de Sporotrys eschenchi. Hoy sabemos que existen 6 especies filogenéticas, donde estas 4, eschenchi en el sentido estricto, brasiliensis, globosa y luri, son productoras de enfermedades del hombre. Mexicana y Padilla se han encontrado en el ambiente, y Padilla además se ha aislado del intestino de insectos. Pero yo aquí dije hombre y añadir hombre y animales. Esta no es una micosis exclusiva del hombre. También se encuentra en muchos animales, muchos de ellos domésticos. Y en los últimos años el gato ha representado un animal muy importante, como lo vamos a ver a continuación. Entonces la esporotricosis, si recuerdan la historia clínica,
está antecedida por un trauma. Generalmente vive asociado este hongo a material vegetal. Es de distribución mundial, cosmopolita, pero predomina en áreas tropicales. Es muy frecuente en Colombia, pero también lo es en Brasil y México. Y se presenta en todas las edades y en todos los sexos. Guarda más relación con la ocupación que con el sexo. En cambio, veíamos un paracoccidioidomicosis que era con el sexo siempre y cuando fuera un adulto. Como es con material vegetal, predominan agricultores, pero mineros y artesanos también pueden estar en contacto. Una de las mayores epidemias de esporotricosis se dio en África, en una mina, y eran a mí siempre me olvida esa palabra, lo que sostiene las vigas estaban contaminadas con el hongo. Entonces, muchos, tanto que se reportaron más de 4.000 casos de esporotricosis en 3 años. Pero, ¿qué fue nuestro caso? Un pequeño brote entre 2 pacientes que probablemente estuvieron expuestos al mismo trauma. Fuera de los gatos, armadillos y muchos otros animales, perros, pero con menor frecuencia, hasta camellos pueden tener esta micosis. ¿Cómo se puede adquirir? Se adquiere por la implantación de estas pequeñas comedias o fragmentos de hifa a través de un trauma o a través de arañazo de gatos. Los pacientes relatan cosas muy diversas, que me mordió una rata, que me picoteó un loro, que me picó un insecto, probablemente muchos de ellos contaminados con material que contiene el hongo. Aunque ahora se acepta que el arañazo del gato y las impresiones directas sobre esa piel que ha perdido su integridad puede hacer la transmisión de la enfermedad. Ese hongo ingresa como moho, pero rápidamente se transforma en una levadura con blastocoridias. Cuando se ha desarrollado la respuesta inmune, esas blastocoridias empiezan a rodearse de un material eosinofílico y juntas la blastocoridia y el material eosinofílico son conocidos como el cuerpo asteroide. Las formas clínicas de la esporotricosis son variadas. Las 2 que les mostré constituyen la forma cutánea fija y la linfocutánea. Hugo tenía la cutánea y Sebastián la linfocutánea. Esto le da a individuos inmunocompetentes, pero en individuos con defectos en inmunidad, especialmente de tipo inmunidad celular, pueden hacer formas cutáneas diseminadas, donde hay grandes áreas corporales con esta micosis. Esto se ha visto en pacientes con SIDA, pero también en pacientes con otros problemas de base. Pero hay formas extracutáneas, y esas formas extracutáneas, y aquí porque la aclaración dependiendo de la forma, estas formas extracutáneas pueden ser articulares, pueden ser pulmonares, del sistema nervioso central, o encontrarse diseminadas a múltiples sitios. Esta forma articular solo en el 30% tiene como antecedente una forma cutánea. Entonces ahí se pudo haber sido. La forma cutánea progresa a la articulación y puede comprometer hueso, pero solo el 30%.
en el 70% no hay historia de un compromiso cutáneo. Ahora vamos a hablar, y hoy vamos a hablar específicamente o especialmente de la forma cutánea fija y de la forma linfangítica. Y vamos a decir 2 o 3 cositas del extracutáneo. Entonces, la forma fija se inicia en el sitio del trauma. Las lesiones son inicialmente duras. ¿Se acuerdan lo que Sebastián decía? Una bolita dura, pápulo y pasan a nódulos. Y están adheridas inicialmente a planos profundos. Con el tiempo se reblandecen, progresan a la superficie por un mecanismo que se conoce de eliminación transepitelial. Esa bolita asciende y se rompe por ese mecanismo. Es un mecanismo activo que trata de eliminar el hongo o ese proceso inflamatorio que está en el subcutáneo, trata de eliminarlo a través de la piel. Eliminación transepitelial. Esta, al llegar a la superficie, supura, o por lo menos hay un exudado linfomático y dejan una superficie ulcerada. ¿Cuál es el tamaño de la úlcera? Variable, de paciente a paciente. A veces parece un pequeño puntico y a veces son úlceras muy grandes, muy extensas, pero siempre rodeadas de un tejido infiltrado, eritematoso. Todo ese subcutáneo empezó a hacer ese proceso inflamatorio. La superficie puede ser lisa. Recuerden que Sebastián tenía unas áreas lisas y otras verrucosas. Y formar en conjunto placas o nódulos. Es más frecuente en las extremidades superiores y en segundo lugar en los miembros inferiores, pero en los niños y en algunos adultos también la podemos encontrar en la cara, en los brazos, en los hombros, en la espalda, en la nalga, donde quiera que haya un trauma. Lo más frecuente es lo expuesto. Y se acuerdan que les dije que tenía mucho que ver con la actividad. Entonces, los que están haciendo canastos y están manejando paja, pues lo van a tener más en las manos que otros. ¿Sí? Usualmente estas lesiones son indoloras y sin síntomas sistémicos. A veces hay dolor porque hay contaminación bacteriana secundaria, pero yo digo, yo me voy a ver esa úlcera y me duele. Juro que me duele. A veces es un dolor muy subjetivo. Ustedes miren cómo las úlceras pueden ser distintas. Muy grandes, más pequeñas, intermedias. Pero siempre el tejido vecino está infiltrado, eritematoso, a veces casi violáceo. Y por estas lesiones ustedes ven que una lesión es seguida por nuevas lesiones que se reúnen y van formando una placa cada vez más extensa. Pero en algunos pacientes predominan nódulos de superficie lisa o placas de superficie verrucosa o una lesión donde hay una úlcera central y una periferia muy infiltrada. Ustedes miran estas lesiones, ustedes piensan que si yo inicio esta charla mostrándole estas imágenes, piensan que es la misma enfermedad. No. Es considerada la gran simuladora de las mucosas. Así como en bacterias vieron la sífilis, aquí esta es la gran simuladora. Las lesiones son muy polimórficas. Claro que, si ustedes recuerdan histoplasmosis en pacientes con SIDA, son igualmente polimórficas. Es que el SIDA nos cambió todo. Pero ya es el fenómeno inmunosupresor que es variable y que lleva a esos cambios
en el aspecto. Pero por definición esto es una enfermedad de individuos inmunocompetentes y su aspecto es muy diferente. Miren, esto es probablemente un nódulo que se rompe, pero ven que aquí está saliendo otro nuevo con continuidad. En esta otra úlcera vemos otro componente, un borde necrótico, y vemos una costra mielicérica, probablemente de una actividad bacteriana secundaria. Muy verrucosas, pero costrosas, más costrosa, aquí descamativa y costrosa, y aquí verrucosa, pero no vemos ni esta descamación, ni esta. Pero todas tres formaron una placa, ¿cierto? Entonces, la gran simuladora de las neurosis cutáneas. Y miren esto, la evolución de esta enfermedad se considera que es unas 3 semanas después del trauma, pero puede aparecer a los 6 meses. Usualmente el diagnóstico a través del cultivo es muy fácil, hay que pensar en ella. Pero hay un paciente, ese es el problema. Y hay pacientes como este, donde tardaron 18 años para pensar en ella. Entonces yo digo que no hay derecho, no hay derecho. ¿Listo? Y miren, ahora, la biopsia revela una hiperplasia pseudoepiteliomatosa con la formación de granulomas y microabscesos, pero es muy difícil ver el ojo. Al examen directo es muy difícil y va a requerir de un cultivo. Cuando vemos esto puede ser de una tuberculosis, una reacción granulomatosa con estas células gigantes formando un granuloma, pero el ojo es muy difícil de ver en el examen directo. Vamos a ver básicamente una hiperplasia pseudoepiteliomatosa acompañada de una reacción granulomatosa crónica. En algunas personas predominan los nódulos, en otros predominan las úlceras. Y el crecimiento se hace por continuidad o por la formación de lesiones satélite. La esporotricosis linfacutánea o linfangítica es como si repitiéramos lo que ocurrió en la fija muchas veces, pero siguiendo el trayecto de los conductos linfáticos. No es de compromiso de ganglios linfáticos, sino que va a lo largo de los conductos linfáticos. Entonces se desarrollan lesiones a lo largo de esos conductos o canales linfáticos del área anatómica comprometida. Entonces vean ustedes las múltiples lesiones que se produjeron aquí. Estas lesiones evolucionan como la primera, pápulas que progresan a nódulos, inicialmente con una piel intacta, luego se infiltra, se vuelve eritematosa y luego se rompe, supura y deja una úlcera más o menos grande o más o menos pequeña, ¿cierto? Y puede haber adenopatías regionales, pero en esos cambios no se encuentra el hongo.